Muy buenos días. Voy a comenzar a grabar la clase, por lo cual comienzo un minuto antes para puntualizar a las 11 y dar lectura a la trayectoria curricular del ponente del día de hoy, que es la maestra Griselda Matsui Santana, licenciada en Psicología Educativa por la Universidat del Valle de Atemajac, con doctorante en Justicia Restaurativa por el Instituto de Mediación de México, doctorado y maestría y especialidad en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México, con lo cual se suma que cuenta con una maestría en educación basada en competencias por la misma Universidad del Valle de México, a lo cual también tiene y obtuvo el galardón nacional al mediador del año 2024, doctor Jorge Pesqueira Leal. También tiene diplomados y certificaciones, a lo cual es la acreditación en mediación online en mediador validado por el Ministerio de Justicia de España, diplomado en resolución de conflictos, mediación y negociación por la Universidad Massa en Argentina, Buenos Aires. Arbitraje general y especializado por el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje en Buenos Aires. A lo cual también en su desarrollo profesional es terapeuta mediadora, experta en escucha de niños, niñas y adolescentes, evaluadora certificada en estándares de competencia del Conocer CEP, agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a lo cual también, y sumando más a su trayectoria, docente en técnicas y herramientas, comunicaciones, inteligencia y educación emocional, PNL por sus siglas, también es experta en grafología, grafoscopía, lenguaje no verbal, desarrollo humano, entre otros. Adelante, maestra Griselda Matsui, estamos a la escucha del tema del día de hoy y por lo tanto le damos la más cordial bienvenida por parte de la Red Gestores de Paz. Usted ya nos presentará el tema con el cual abordará hoy en punto de las 11 con un minuto y que dura una hora esta charla para nuestro auditorio. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, buenos días. Primeramente, quiero expresar mi sincero agradecimiento al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, coordinador general de la Red de Gestores de Paz, como a todo su equipo que hacen posible la creación de estos valiosos espacios de cultura de paz y paz restaurativa. Está padrísimo. El tema me encanta, así que como la página. Muchas gracias. Hoy doy apertura de este ciclo de conferencias y es un verdadero honor para mí poder dialogar con todos y todas ustedes. Fuentes, ¿quién es la jueza? Bueno, precisamente el tema que nos trae a esta conferencia son los diálogos restaurativos en la cultura de la paz. Pero antes de iniciar con este tema tan importante, me gustaría iniciar con esta reflexión. Y los invito a cada uno y una de ustedes, de todos los que estamos aquí. Usted sé que es una gran persona y ya ve que anteriormente nos había apoyado para... Muchísimas gracias. Que podamos reflexionar con estas dos preguntas. La primera es, cuando estamos en una interacción con otra u otras personas, ¿estamos comunicando o estamos dialogando? La segunda, ¿comunicar o dialogar es lo mismo? Voy a descifrar estas dos preguntas reflexivas y la primera nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras interacciones. ¿Estamos simplemente transmitiendo una información de manera unidireccional o estamos comprometidos en un intercambio significativo donde se valoran las voces
y se busca una comprensión mutua. Ahora, en relación con la segunda pregunta, esta nos lleva a explorar las diferencias entre la comunicación unidireccional y el diálogo interactivo. Pero, ¿qué implicaciones tiene cada una de nuestras relaciones y en la calidad de nuestras interacciones? Por lo tanto, el comunicar es unidireccional. ¿Por qué? Porque esto implica que únicamente se transmite una información a otra sin esperar ninguna respuesta activa, donde su objetivo principal es informar, instruir, expresar una idea donde hay menos interacción y no requiere una retroalimentación inmediata y profunda. Ejemplo, voy a dar instrucciones de algo, voy a enviar un correo electrónico, voy a publicar un anuncio. Eso es comunicar. Ahora, en dialogar, la gran diferencia es que es bidireccional, porque va y viene ese mensaje, donde hay un intercambio activo entre dos o más personas. Y esto busca entender diferentes perspectivas y construir significados en conjunto. Ahora, por lo tanto, se fomenta la escucha activa, la reflexión y el parafraseo, la pregunta y el respeto por las opiniones de los demás. Voy a hacer un poquito de hincapié en lo que es el parafraseo. Y los invito a reflexionar. Parafraseamos para validar lo que estoy escuchando, lo que estoy reteniendo, lo que estoy interpretando del mensaje de la otra persona, o me quedo con lo que yo solo escuché y lo doy por un hecho. ¿Qué es eso? El parafraseo o el retrorastreo, eso lo vemos en la programación neurolingüística, me permite validar si la información que yo estoy escuchando es realmente el mensaje correcto de mi interlocutor. Y yo digo que el parafraseo tiene otra gran función. Bueno, tiene varias funciones, corrijo. Una, aparte de validar, es que la persona con la cual estoy yo platicando se siente escuchada. ¡Ay, me está poniendo atención! ¿Sí? Y la otra, cuando estamos parafraseando en un proceso de mediación o en una interacción donde somos más de dos personas, y yo parafraseo con una de las que estamos ahí, yo digo que, te lo digo a ti, Pedro, para que lo escuches, Juan. En un conflicto, cuando tenemos un conflicto, o estamos molestos o molestas con alguien, y vemos que esa persona se va a acercar y nos dice algo, en automático, de verdad, en automático, sería muy bueno que tuviéramos aquí una camarita así de todas las 24 horas, para que nos grabara de las expresiones faciales. Vamos a hacer un gesto. Y nos bloqueamos a la comunicación, a no escuchar, a quedarme con una sola palabra de todo lo que me dice. Entonces, cuando está otra persona con la cual no tengo
ese conflicto, no tengo ese malestar, está abierta o abierto a la comunicación. Y cuando nosotros parafraseamos, si observamos a la otra persona, no a la que parafraseamos, va a ser un gesto como diciendo, ya entiendo. No lo va a decir en voz, pero recuerden que en la comunicación, más del el 70% todo es en el lenguaje no verbal y es involuntario. Los gestos son involuntarios. Por lo tanto, quiero retomar, porque ya me estaba saliendo con lo del parafraseo, ¿ya verdad? Entonces, precisamente cuando nosotros generamos esa escucha activa, realizamos esa reflexión, generamos preguntas, el respetar las opiniones de los demás nos conlleva a tener un diálogo bidireccional. Voy a poner un ejemplo, el tener conversaciones, el participar en un debate, en realizar procesos de mediación. Recordando que el comunicar se centra en la transmisión de una información únicamente. Mientras el dialogar implica una interacción enriquecedora y colaborativa. ¿Sí? Los elementos claves sobre la interacción humana es la comunicación, el diálogo y la construcción de relaciones en torno a la toma de decisiones conjuntas, integrando las ideas, las emociones, los pensamientos y las soluciones. Yo estoy refiriendo al concepto o al término interacción humana. Y me pregunto, ¿cómo está formada o cómo estamos conformados los seres humanos desde el sentir, desde el pensar y desde el actuar, ya sea verbal o no verbal? ¿Cómo estamos conformados? Esto me lleva a que cada individuo moldea a través de sus emociones, pensamientos y comportamientos, por lo cual influye en sus relaciones con los demás. Y de verdad que es un gran complejo entramado de experiencias y percepciones de cada uno y una de nosotros, que esto va a determinar cómo nos comunicamos y nos entendemos, destacando la importancia de la empatía y la conexión en nuestra interacción cotidiana. Estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de los seres humanos, estamos hablando de dialogar. Considero que es bien importante hacer una breve mención y reflexión sobre qué es la hermenéutica. ¿Hemos escuchado ese término? ¿Qué implicaciones tiene la hermenéutica en el ser humano, en el individuo, en el sujeto? Y me permito compartirles que es una disciplina encargada de interpretar textos y significados en diversos contextos, centrándose en la comprensión de las intenciones del autor. La relevancia del contexto cultural e histórico y la interacción activa
entre el intérprete y el texto. Por lo tanto, es el término de una hermenéutica en general, el concepto, ¿sí? Implica una reflexión crítica sobre cómo las perspectivas del intérprete influyen en la comprensión y abarca áreas como la filosofía, la sociología y la psicología. Y creo que más de una vez nos ha pasado que en relación a un contexto, en relación a una pregunta, hay opiniones diferentes. Porque entra la hermenéutica de cada uno de nosotros, desde la interpretación que le damos a ese contexto. Ahora, al hablar de la hermenéutica en general, voy a hacer mención de la hermenéutica del lenguaje. En particular, estudia la interpretación y el significado de las palabras y expresiones en contextos comunicativos. Esto es que me permite ir reconociendo que el lenguaje no solo transmite información, sino también construye realidades y relaciones. Sus aspectos clave son el contexto, donde la interpretación varía según el entorno. No es lo mismo. Ah, caray, y no se las quiere llevar. Perdón. Pues sí. Hugo, ¿pudieras cerrar tu micrófono, por favor? Pero la que todavía sigue, ¿en qué área estaba? Solo sé que está en una oficinita arriba, pero no sé. ¿Alguien ¿A qué pudiera caray? cerrar el micrófono de Hugo, por favor? Sí, maestra, ¿Qué permíteme. cosas? Déjame localizarlo. Hugo. Listo, maestra. Así me Gracias. lo he pasado apagando algunos micrófonos. Gracias. A usted. Entonces, esa interpretación también varía de acuerdo a los contextos, al entorno. La intención del hablante se fundamenta para una adecuada comprensión. ¿Sí? La interacción que enfatiza el diálogo y la colaboración, la ambigüedad que permite múltiples interpretaciones. Si yo les pregunto ahorita, imaginen, y si pongo una imagen, que lo pongo cuando doy herramientas comunicacionales, pongo un vaso con un poco de agua y pregunto, ¿cómo ves el vaso? Alguien me dice a la mitad, con poca agua, casi lleno, medio vacío. Son interpretaciones múltiples y ninguna interpretación está errónea. Pero el trabajar colaborativamente en el diálogo, me permite llegar a un consenso mutuo. ¿Sí? Y la reflexividad que promueve la autoevaluación sobre el uso del lenguaje. ¿Cómo me estoy comunicando? Y no solo el lenguaje oral, sino también el lenguaje no verbal. ¿Soy congruente con lo que estoy diciendo por vía voz? ¿Qué mensaje te estoy mandando dentro de mi lenguaje corporal? Ya les hablé de la hermenéutica del lenguaje, ahora les voy a hablar sobre la hermenéutica dialógica. ¿Qué es
¿Cómo entiendo esta hermenéutica dialógica? Es la interpretación significativa a través del diálogo entre diversas perspectivas, enfatizando que el entendimiento se construye de manera colaborativa. Este enfoque se basa en la interacción de ideas, las contextualizaciones culturales, sociales de los integrantes o participantes y la reflexión crítica sobre las propias creencias, y que esto me permite co-crear significados favorables en una comprensión más rica, plural de la realidad. Todos y todas tenemos creencias. Y nuestras creencias, que en un momento más les voy a hablar, nos van a dar pautas a nuestras interpretaciones y a nuestros comportamientos. Ahora, ¿qué pasa esa hermenéutica en el ámbito de la justicia restaurativa? Precisamente es fundamental la comprensión y abordar los conflictos y daños causados por delito o transgresiones. Este enfoque descarta el significado de las experiencias de todas las personas involucradas y la importancia del contexto en el que se produce el conflicto. Por lo tanto, la hermenéutica en la justicia restaurativa promueve la comprensión más profunda y un proceso de reparación y sanación. Me gustaría hacer una pequeña síntesis de esto que estoy compartiéndoles sobre la hermenéutica. Recordemos que la hermenéutica del lenguaje se centra en la interpretación de las palabras y las expresiones de la comunicación, reconociendo que el lenguaje construye realidades y considerando factores como el contexto, la intención del hablante y la ambigüedad. Ahora, la hermenéutica dialógica, por su parte, promueve el entendimiento colaborativo mediante el diálogo entre diferentes perspectivas, facilitando la co-creación de significados y en relación a la justicia restaurativa. Esta hermenéutica es esencial para poder comprender y abordar los conflictos, enfatizando las experiencias de todas las partes involucradas y la importancia del contexto en el proceso de reparación y sanación. Hace ratito hablé sobre las realidades, ¿sí? Y les quiero compartir que existen dos tipos de realidades. La realidad objetiva, tangible, que se basa en hechos verificables y condiciones materiales observables. Y la realidad subjetiva, que esta se enfoca y profundiza en las percepciones, emociones y experiencias individuales de cada persona, de cada individuo. Por lo tanto, la interacción entre estas realidades nos va a permitir comprender un mundo de manera más completa, mientras que la realidad objetiva nos va a proporcionar un marco común. La realidad subjetiva va a enriquecer nuestra interpretación personal. Si el ser humano es fundamentalmente subjetivo, yo digo que el ser humano es una emoción andante
con ciertas características propias físicas, que tenemos un nombre propio y que andamos vestidos de tal manera. Es una emoción andante. Por eso, científicamente, filosóficamente, se ha compartido que el ser humano es fundamentalmente subjetivo. ¿Sí? Por lo tanto, se presenta una dualidad que refleja tanto la experiencia individual como la percepción colectiva cuando estamos en un constructo relacional. Y esta dualidad implica que cada persona de las que estamos en ese constructo relacional vamos a dar una interpretación, ¿sí? Desde nuestra perspectiva, generando un mosaico de significados y comprensiones. Así la realidad se construye a través de la interacción entre las subjetividades de cada uno, donde lo personal y lo social se van a entrelazar y van a enriquecer nuestra comprensión del entorno y de nosotros mismos. Y quiero hacer mención, ¿no nos ha pasado que en ocasiones decimos, es que no lo está viendo, ¿por qué sigue actuando así? ¿Sí? ¿Por qué está diciendo esto? Porque él tiene su realidad. Y esa realidad está conformada desde mi genética, desde mis creencias, desde mi historia de vida, desde mi personalidad, desde mis valores, desde mi ética. Todo lo que conforma al ser humano. Y en una familia donde está papá y mamá y 2 hijos, van a haber 4 realidades. Y ahorita que somos, ahorita les digo cuántos somos 46 personas, habemos 46 realidades que conformamos este mapa, este territorio. Pero mi realidad no te la voy a imponer, ni tu realidad me la vas a imponer. Por eso es un constructo social donde tu realidad y mi realidad la vamos a dialogar para llegar a un consenso. ¿Sí? Ahora, ya teniendo como una pequeña introducción, reflexión y cómo los seres humanos conformamos nuestra realidad subjetiva, cómo la hermenéutica dialógica, la hermenéutica de la justicia restaurativa, la hermenéutica del lenguaje, vamos ahora sí a retomar el tema central de esta conferencia, que son los diálogos restaurativos en la cultura de paz. Los diálogos restaurativos es sin duda la producción de decisiones conjuntas, y para generar estas decisiones conjuntas se requiere un proceso dialógico. Es esencial integrar el aprendizaje participativo y restaurar los lazos relacionales. Por lo tanto, el diálogo restaurativo es un proceso de comunicación específico y diseñado para fomentar la comprensión, la reconciliación y la reparación de relaciones en contextos de malentendidos o conflictos o daños. Este es el eje central de esta conferencia. ¿Cómo generar diálogos restaurativos en la cultura de la paz?
se habla cultura de paz. Y más de uno, yo, sin miedo casi a equivocarme, hemos tomado cursos, diplomados, certificaciones de cultura de la paz. Pero la paz inicia con uno mismo. ¿Cómo dialogo conmigo cuando pasa algo? ¿Sí? Les invito a reflexionar qué me digo cuando algo no me sale bien como yo quiero. ¿A poco no decimos cosas bonitas? ¿Eh? Ah, qué chula, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ¿cómo estoy construyendo este diálogo restaurativo conmigo misma? Si yo no genero en primera instancia conmigo misma estos diálogos restaurativos, no puedo generar diálogos restaurativos con los demás en un constructo de cultura de paz. ¿Y cómo los puedo hacer eso conmigo misma? Es preguntarme, hacer un estado de conciencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me está generando? ¿Y qué es lo que puedo yo hacer para lograr mis objetivos? Y el reparar el daño no implica hacia las otras personas. El reparar el daño es con uno mismo también. Dígame si no nos ha pasado que en algunas ocasiones he concedido, he dejado de hacer algo que me gusta para evitarme un conflicto, para no escalar una situación. Pero aunado en eso digo, no pasa nada. Son las máscaras. Claro que sí pasa y pasa mucho porque dejas de ser tú. Y cada uno y una de nosotros somos valiosos. ¿Sí? Y tenemos derecho a ser escuchados. Tenemos derecho a que valides mis emociones, que no las haga chiquitas. Entonces, ¿cómo voy a generar estos diálogos restaurativos conmigo misma, conmigo mismo? ¿Cómo me comunico? Decía en la comunicación no violenta, que yo le llamo comunicación pacífica porque nuestro cerebro no tiene una estructura del no. Decía Marchand Rosenberg, ¿no? No seamos esos chacales. Desde la metáfora del chacal y la jirafa, dice que la comunicación del chacal es la más agresiva, es la más impositiva. Yo tengo derechos y ustedes, pero para nada. Ni cuentes con eso. A la gran diferencia de la comunicación desde la metáfora de la jirafa, que es una comunicación más empática. Si nos imaginamos, traigan a su mente la figura de un chacal y de una jirafa. Aquí está el conflicto. Aquí está el chacal. Aquí está el conflicto. Estamos inmersos del conflicto, ¿sí? Pero cuando lo vemos desde una posición, desde una manera objetiva, ya no con la emoción, nos va a facilitar ampliar más el panorama y poder tener una visión más clara, pero ya no con la emoción, sino con el razonamiento, con un análisis de conciencia. Y de verdad que nos facilita a darle respuesta a las situaciones que estamos conviviendo. Por lo tanto, retomo que este tipo de diálogo, los diálogos restaurativos, se centra en la interacción colaborativa y la construcción de significados compartidos.
Pero estos significados compartidos facilitan la conexión emocional más profunda entre las personas. El compartir las emociones se construye confianza, se genera confianza y esto nos lleva a tener más cercanía, se fortalece y se enriquece las relaciones. También debemos de recordar que la empatía juega un papel importante. El facilitar, el externar los sentimientos y opiniones, el conocer las experiencias del otro u otros, nos va a generar una maravillosa conexión con los demás. Por lo tanto, desde el poder comprender y entender que esto es parte de la inteligencia emocional, parte de lo que es la empatía se divide en dos, la empatía afectiva y la empatía cognitiva. Entiendo, cognitiva, comprendo, afectiva. Entonces, en definitiva, no se invalida o desacredita las emociones, su sentir o pensar de los demás. Díganme si en alguna ocasión hemos generado este tipo de frases que las voy a decir ahorita o las he recibido y cómo me siento cuando yo las recibo. Que las personas me digan, hey Gris, no pasa nada. Eres muy exagerada el pensar así. No lo veas tan drástico. Caray, ahorita se va a arreglar. Tú tranquila. ¿Cómo nos sentimos? ¿Dónde están las emociones? Nos las están invalidando en su totalidad. Si somos seres subjetivos por naturaleza, somos emociones andantes. Pues me están invalidando como ser. Pero ¿qué pasa si en lugar de decir estas frases, procuramos emplear frases de comunicación más abierta y empática? Ejemplo, entiendo lo que sientes y valoro tu perspectiva. Hay una frase que me gusta mucho y de repente la digo cuando me acuerdo porque luego se me olvida. El tener puntos de vista diferentes no nos convierte en enemigos, sino que nos invita a un diálogo, ¿sí? Otra de las frases es, gracias por compartir tu historia. Me ayuda a comprender mejor tu punto de vista. Si yo no externo mi punto de vista o si yo no externo desde mi pensar y desde mi sentir, pues las personas no se van a dar cuenta. No se van a enterar quién soy. No van a saber cuál es desde mi perspectiva, desde mi interpretación. Pudiéramos emplear otra frase que sería, es interesante cómo tus experiencias han influido en tu manera de pensar. Me gustaría saber más sobre lo que piensas. Tu opinión para mí es importante. ¿Y por qué no decir? Reconozco que este tema puede ser complicado. Estoy aquí para escucharte. Y por último tenemos lo que menciona resuena en mí. Pienso que podemos enriquecernos mutuamente. Por lo tanto, para generar decisiones conjuntas en un proceso dialógico restaurativo, es primordial, fundamental, integrar el aprendizaje participativo y restaurar los lazos relacionales. Pero ¿cómo se hace, Gris? Se logra mediante las acciones interrelacionadas del hablar, del escuchar, del preguntar,
y comprender. Por lo tanto, se entrelazan para crear un espacio donde todas las voces sean valoradas. Mi voz es escuchada, tu voz es escuchada y comprendida. ¿Sí? También existen las condiciones apreciativas. Estas se relacionan en fomentar un ambiente seguro y positivo. Va a ayudar a crear un sentido de comunidad que trasciende desde la individualidad. Y esto me refiero a un sentido de pertenencia que sientan las personas de una comunidad, de un sistema, de un grupo, que se comparten valores a pesar de las diferencias individuales. Entonces, con este enfoque, va a partir de sus identidades y experiencias individuales que se van a unir en un objetivo común, colaborando, apoyándose mutuamente para alcanzar metas colectivas. Se va generando la creación del nosotros. Ya no eres el tú, ni ya no soy el yo. Somos nosotros, que nos va a llevar a reflexionar sobre nuestras experiencias compartidas y objetivos comunes. Ejemplo, cuando estamos de novios, no nos conocíamos y no nos conocemos todavía. Yo creo que el ser humano nunca va a terminar de conocerse día con día. Y empezamos esa interacción, ya no es de un día, ya es de semana, meses, nos casamos y años. Las experiencias, las vivencias de cada una de la pareja se van a entrelazar para compartir objetivos comunes. En este ejemplo que pongo ya en una relación, en un matrimonio, que quieren conformar una familia. Y ahí entra el diálogo restaurativo, el diálogo que participa desde el pensar de Gris, desde la formación de la historia de Gris, desde niña, de su familia, de los patrones de conducta que traigo, y desde la otra persona. ¿Sí? Y vamos a tener un objetivo en común, pero todo es mediante el diálogo. Por lo tanto, nos conlleva a reforzar el sentido de pertenencia y colaboración. Un factor muy importante es la ética de la narrativa, que es la responsabilidad del compromiso en los diálogos restaurativos. Y estos se ven reflejados en un compromiso genuino con la verdad para evitar destruir la confianza y el sentido de comunidad. Entonces, si bien desde un enfoque restaurativo, en la comunicación busca resolver conflictos, fortalecer relaciones y promover un aprendizaje en conjunto. Que esto va a crear un entorno donde todos y todas se sientan valorados y se fomente una ética responsable de la narrativa. En conclusión, los diálogos restaurativos son esenciales para fomentar la cultura de paz, ya que se promueve la comprensión y facilita una comunicación abierta. Estos espacios me van a permitir realizar, generar expresiones de sentimientos sin juicios,
creando un ambiente propicio para la empatía y la colaboración. Cuando se integran en estas prácticas la empatía y la colaboración y escuchar sin generar juicio, podemos construir relaciones más sólidas y construir a un entorno más pacífico y respetuoso. ¿Qué pasa cuando yo estoy escuchando? ¿Realmente estoy escuchando o estoy pensando qué va a decir? ¿O realmente escucho y dejo que las personas concluyan o yo concluyo? Y en alguna ocasión no nos hemos dicho, o mejor dicho, no hemos externado hacia otros o nos han dicho, hey, no pongas palabras en mi boca que no son. Cuando nosotros o los demás concluyen con algo que yo estoy diciendo, que ni siquiera viene el caso. ¿Sí? Además, al compartir nuestras experiencias, se fomenta una mayor empatía y comprender mejor el impacto de nuestras acciones con los demás. Tengamos presente que los diálogos restaurativos priorizan la responsabilidad y la reparación. El decir, ¿sabes qué? La regué, ofrezco disculpas. Creí que era esto, pero observo a lo que tú me estás explicando o me estás compartiendo que yo estaba equivocada. ¿Sí? El conocer las acciones de cada uno de nosotros es primordial la responsabilidad. Yo soy la única responsable de mi sentir, de mi pensar y de mi actuar. Por lo tanto, estos diálogos restaurativos me van a animar y se suma la responsabilidad y trabajar en la restitución de las relaciones dentro de una comunidad. Otro aspecto que tenemos es la prevención de conflictos futuros. Cuando nosotros estamos inmersos y generamos estos diálogos restaurativos, estamos previniendo conflictos futuros. ¿Por qué? Porque vamos a abordar las situaciones que se nos presenten de una manera más constructiva, reduciendo la probabilidad de disputas similares. Y ya casi para terminar, voy a hablar de la cultura de paz. Esta cultura de paz nos va a impulsar en valores, en actitudes como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la comprensión, la solidaridad, el diálogo y el consenso. Que esto van a reforzar la convivencia armónica y los vínculos en la comunidad. Así también va a estimular una perspectiva crítica para edificar una sociedad más equitativa. Con lo compartido, se observa el fortalecimiento de la comunidad a través de la educación de valores que contribuye a promover la paz y el respeto, dotando de significado a la construcción de una cultura de paz y la reconstrucción del tejido social. Este enfoque se aplica comúnmente en contextos como la educación, la justicia restaurativa, la mediación. Los diálogos restaurativos implican una metodología bien estructurada que facilite un proceso efectivo y significativo para todas y todos los involucrados. Y me gustaría cerrar con esta frase. Una cultura de paz y los diálogos restaurativos se edifican sobre el respeto, la empatía y el diálogo, donde cada voz es valorada, cada acción contribuye
a la armonía. Autora Gris Matsui. Bueno, con esto voy a ir cerrando de la importancia de los diálogos restaurativos en la cultura de paz. ¿Cuántas veces hemos señalado? ¿Cuántas veces nos han señalado erróneamente? ¿Cómo me comunico como ser humano? ¿Qué mensaje estoy dando? ¿Estoy dando un mensaje de imposición o estoy generando un diálogo participativo donde todos los involucrados en ese sistema en el que o en ese contexto que estoy, tenemos voz? Dígame a quién de ustedes no le gusta ser escuchados. No le gusta cómo nos sentimos cuando estoy dialogando con alguien y alguien voltea, agarra el celular, se distrae, ve el reloj. ¿Cómo me siento? Probablemente inicie emotivamente el dialogar, pero cuando yo veo esas acciones, como que voy bajando, ¿sí? Esa intensidad que yo quiero externar, y luego la otra persona me dice, continúa, Gris, continúa, pero ya no es lo mismo. Ya lo hago por compromiso. O definitivamente digo, ¿sabes qué? Olvídalo, ya lo resolví. No es cierto. Entonces, no estoy generando un constructo de diálogos restaurativos. Y recuerden que la cultura de paz inicia con uno mismo, con una misma. ¿Cómo genero en mí estos diálogos restaurativos y ver las maneras de poder externar desde mi sentir, desde mi pensar y desde mi actuar? Y quiero cerrar con esto, porque he escuchado en muchas ocasiones, soy un fracaso. ¿Cómo el ser humano nos etiquetamos? ¿Cómo el ser humano generalizamos? Y hay un postulado, yo digo una ley de oro de la programación neurolingüística que nos dice, los fracasos no existen, son experiencias vividas que nos dejan un aprendizaje. Entonces, yo les invito a que estos aprendizajes se potencialicen y generar en cada uno y una de nosotros estos diálogos restaurativos en una cultura de paz. Y la cultura de paz es la emoción andante, es Gris, es Sandra, es Fabio, es Macruz, es Gerardo, es cada uno y una de nosotros. Pues muchísimas gracias. Con esto concluyo. No sé, muy agradecida y bendecida. No sé si tengan alguna pregunta, algo. Encantada de la vida. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Siéntanse con toda la libertad de, por favor, abrir micrófono o que quiera compartir algo brevemente. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Alguna inquietud que me haya quedado? No sé si se está transmitiendo en la red, en la página de Facebook, en la red de gestores de paz. Adelante, por favor, maestra Diana, un gusto. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto, muy bien. Pues le agradezco mucho la charla, fue muy interesante. Yo soy profesora en la ENES León, en León, Guanajuato, en una licenciatura que se llama Desarrollo y Gestión Interculturales.
Y justo una de las áreas de preespecialización de las estudiantes que también están aquí escuchándole es la mediación social intercultural. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué retos visualiza usted respecto a la formación de mediadoras y mediadores en el sentido de profesionalizar la práctica de la mediación como un eje fundamental de diferentes formaciones, en este caso como gestoras interculturales, aunado a pensar que solamente es una acción pues muy rápida o una acción que cualquiera podría hacer el hecho de hacer una resolución de conflictos? Esa sería mi pregunta, doctora. Gracias. No, al contrario, una pregunta de un gran fundamento y para mí muy importante. Como mediadora, como psicóloga, como ser humano, como ciudadana. Desde mi punto de vista, y he dialogado con grandes mediadores, con directivos, y la mediación para mí no es la solución de conflictos. La mediación va más allá, precisamente lo que usted comenta, maestra Diana. Es generar una pequeña transformación entre las personas, una restauración pequeña, no es una varita mágica de antemano, pero desde el hecho que en los procesos de mediación el mediador o la mediadora nos digan, tienes una aguja, por favor apunta, es importante lo que nos quieres compartir, pero ahorita está hablando Griselda. Permite que termine y ya te doy a ti la voz. Del saber escuchar. Realmente, en muchas ocasiones no sabemos escuchar. Cuando las personas, los mediados, las partes en un proceso de mediación, se sienten escuchados, se sienten comprendidos. Cuando realmente la ética del mediador o la mediadora, el profesionalismo lo lleva. No es la firma del convenio, porque para eso se van por una vía judicial. Para eso se va con un juez de primera instancia en un asunto de divorcio, llevamos un convenio, vamos, lo llevamos. La mediación es la cultura de la paz. Y la mediación y la cultura de la paz es el diálogo. La mediación se fundamenta y se sustenta en el diálogo. El darle voz a las partes. La mediación es maravillosa cuando se lleva con profesionalismo. No a ver, Gris tiene un conflicto con X persona de divorcio, pero no se pueden ver. Ah, no te preocupes, llevamos el convenio de divorcio. A mí me ven en tal lugar y a la otra persona en tal lugar. Y nunca nos juntaron. ¿Realmente es una mediación o es un negocio? Literalmente lo voy a decir. ¿Qué es? Es un negocio. Donde lamentablemente, y es más, lo voy a decir y me disculpo, pero en ocasiones la mediación se ha prostituido. Porque no se lleva los fundamentos. No profundiza en el diálogo entre las partes. Y en muchas ocasiones los procesos de mediación ni se reúnen. Se firma, me pagas, entra a validación o entra al área que tenga que entrar y párale de contar y ya. Se concluyó. Pero el que es mediador, yo soy perito en grafoscopía y grafología, documentoscopía y no sé qué tantas cosas más dice mi credencial, ¿verdad? Bueno, cuando empecé a estudiar del 2016 los métodos alternos y me dijeron, Gris, ¿por qué no te metes de perito en la judicatura como psicóloga también? Le digo, a ver, no puedo ser perito si soy mediadora, porque a mí me interesa dialogar con la otra parte. Desde mi punto de vista, no es que el Gris se ponga el saco de mediadora cuando tiene un proceso de mediación.
¿Cómo Gris maneja sus conflictos? ¿Cómo media sus conflictos? ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, es humildemente mi manera de pensar, ¿no? Yo no me siento a gusto y no es porque no tenga el profesionalismo o los conocimientos para hacerlo, en hacer peritajes, pero no me siento en paz. Y si algo me quita mi paz y mi tranquilidad, mejor no lo hago, porque para mí es más importante el cómo me siento. Y lo que usted hace, maestra Diana, de verdad, muchísimas felicidades y es inculcar en valores, inculcar en la ética del profesionista, en la ética y en los principios de la mediación, de la cultura de paz, en ser grandes y excelsos profesionistas, mediadores y mediadoras. No sé si pude responder. Sí, muchas gracias, sí, muchas gracias, maestro. Le agradezco. A usted, pues muchísimas gracias. Bueno, exactamente, yo tengo aquí las 12, no sé si alguien desea compartir o maestro Frank, con esto concluyo. Es que le quería compartir a la maestra, la que estaba con nosotros, Diana Karen, ¿verdad? Sí, Hay un ejercicio simple y todos lo van a recordar y que a la vez después descubrimos que nos servía para saber qué tanto decían los alumnos en cuanto al dicho en una carta, el teléfono descompuesto. Te dice qué tanto captas y qué tantas veces puedes modificar el contenido original o qué tanto tu cerebro capta y qué tanto transmite. Es un ejercicio simple que tal vez muchos lo recuerden, pero que nos decía quiénes verdaderamente decían el mensaje completo o entendían para poderlo transmitir. Es lo que la maestra Griselda nos decía. Una cosa es lo que pienso, una cosa es lo que transmito. Sí, de verdad, maestra, así es. en Gracias. algo que dicen, será de primaria, será de kinder, pero era un ejercicio fabuloso para ese tipo de argumentos que la maestra nos transmite. Y ¿Quién si iba a me... pensar? perdón, maestro Frank, quiero compartir. No, decía que quién iba a pensar que un ejercicio tan fácil años después nos daría la razón. Así es, totalmente de acuerdo con usted y bueno, el saber escuchar y no tomar a primera persona la situación, eso es importante. Les voy a compartir, aquí están mis datos personales, por si puedo ser útil en algo, por toda la confianza, estoy a sus órdenes. Sí, por favor. Felicidades. Maestra, puede volver a hablar, apagué los micrófonos en general porque no detectaba quién estaba interrumpiendo. Prenda su micrófono, maestra. Ya. Aquí están mis datos personales, si pues en algo puedo ser útil o dar talleres o algo, cuenten conmigo. Aquí están la manera de cómo poderme contactar y yo quedo más que agradecida y bendecida con cada uno y una de ustedes el tomarse su tiempo. Sé que es en la mañana, hay actividades y muy agradecida al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco y a la red de gestores de paz. Muchas gracias. Que Un pasen gusto, una excelente maestro Fabio. tarde. Que pasen una excelente tarde. Muy agradecido por el tiempo valioso que la maestra Griselda Matsui nuevamente nos brinda. Y gracias a ustedes por estar nuevamente en una de las múltiples conferencias que se llevarán a cabo y a las cuales si se vuelve a realizar una, se les hará saber. Apunté el teléfono a lo cual se pueden comunicar para los informes quien quiera constancia, pero de igual manera se los voy a repetir. Permítame un momento, es el 33 30 24 63 38. Lo anoté en el chat porque lo anoté dos veces porque vi que se estaban añadiendo algunos, porque entiendo que la hora puede ser algunos estar en sus ocupaciones y de igual manera lo voy a volver a repetir por quienes no tengan al pendiente el chat por ocupaciones diversas. 33 30 24 63 38. Informes para la solicitud de su constancia del taller
o de la conferencia del día de hoy. Muy buenos días, excelente jueves a todos.